¿Qué se puede pensar de una iglesia humana que extiende su mano a los más necesitados? Mañana, 115 cardenales ingresarán al solemne y reservado proceso de elección del próximo Papa. Sin embargo, justo antes de este evento de trascendencia histórica, el Papa Francisco ha desconcertado al mundo entero al revelar una profunda verdad sobre el cardenal Luis Antonio Tagle. ¿Por qué el Papa ha escogido precisamente este momento para emitir un anuncio de tal magnitud? ¿Qué impacto tendrá esta revelación sobre la posición de la Iglesia en el escenario internacional? Acompáñenos a recorrer los acontecimientos determinantes en el relato de hoy, el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle. Entre ambos líderes se ha forjado una relación compleja de lealtades y propósitos comunes. Dichas lealtades se edifican sobre convicciones compartidas, una sincera estima mutua y el compromiso inquebrantable de trazar un camino de renovación para la Iglesia Católica. En la figura de Tagle, el Papa Francisco ha encontrado un reflejo de sus propios ideales. Tagle es conocido por su sencillez, amabilidad y apertura, posee una sensibilidad genuina hacia las necesidades del pueblo. El mensaje que Francisco ha procurado transmitir a los humildes y sencillos se ve encarnado en las acciones que Tagle realizó durante su servicio pastoral en Manila, antes de ser elevado al rango de cardenal. Francisco ha sostenido, desde los albores de su pontificado, una visión clara de una iglesia volcada hacia los pobres. Y las obras de Tagle parecen materializar dicho propósito. El Papa, profundamente impresionado por el ejemplo de Tagle, sostiene una firme creencia en el valor del clero, no solamente por su capacidad de pronunciar discursos inspiradores, sino también por su habilidad para llevar a cabo acciones concretas. La naturaleza de su colaboración no es meramente administrativa, representa una visión compartida de una iglesia contemporánea, cercana a las comunidades y atenta a los desafíos de un mundo cambiante. Esta alianza alcanzó su punto culminante en 2019, cuando Luis Antonio Tagle fue designado prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Una posición de gran trascendencia dentro de la estructura vaticana. Este cargo es conocido en ocasiones como el Papa Rojo, dada la vasta influencia que conlleva en la orientación de las misiones en Asia, África y América Latina. Este nombramiento no fue únicamente una muestra de la confianza personal del Papa en Tagle, sino también un mensaje deliberado acerca del camino que la Iglesia Católica podría seguir en el futuro próximo. Al conferirle semejante responsabilidad, Francisco parecía estar delegando en él la misión de revitalizar la obra evangelizadora de la Iglesia. En un mundo donde la evangelización no se limita ya a la propagación de la fe, sino que se extiende a la creación de comunidades solidarias y cohesionadas que enfrenten los desafíos de la época. La relación entre ambos no se restringe al ámbito institucional. Comparten una visión ideológica, un estilo de liderazgo y una actitud similar frente a los asuntos fundamentales que conciernen a la Iglesia. Juntos, destacan la importancia de la compasión sobre la rigidez doctrinal, de la comunicación antes que la confrontación y de la acción concreta en lugar de las palabras vacías. Un ejemplo tangible de esta postura se encuentra en la manera en que enfrentan las críticas de sectores conservadores preocupados por las reformas que Francisco promueve. Tanto él como Tagle se mantienen firmes en su compromiso de construir una iglesia acogedora para todos los estratos de la sociedad, en especial aquellos más desfavorecidos y marginados. Tras el devastador tifón Haiyan en 2013, la rápida y compasiva respuesta de Tagle lo convirtió en símbolo viviente de la Iglesia de la Misericordia. Concepto que el Papa Francisco ha sostenido como bandera de su pontificado. Este episodio ilustra el perfil de Tagle. No solo es un filántropo entregado, sino un teólogo sofisticado que abraza una visión integral de la misión de la Iglesia. Su enfoque trasciende el ámbito religioso e incluye la promoción de avances educativos, culturales y humanitarios. Como ha señalado el Papa Francisco en repetidas ocasiones, la Iglesia no puede continuar funcionando bajo un paradigma exclusivamente clerical, sino que debe transformarse en una organización abierta y accesible a quienes han sido olvidados o excluidos. En este sentido, Tagle se presenta como la encarnación de dicho espíritu. Por ello,
no resulta extraño que muchos lo consideren una de las figuras clave para el futuro de la Iglesia. En los últimos tiempos, diversas declaraciones del Papa han renovado el interés por el papel que el cardenal Tagle desempeñará en la jerarquía vaticana. La estrecha relación y el trabajo conjunto de ambos sugieren que un camino ha sido delineado. Aunque no ha habido un anuncio formal que indique que Tagle ascenderá a un cargo superior, la pregunta persiste: ¿será él quien continúe la senda reformista de Francisco y conduzca a la Iglesia hacia una nueva era? De sacerdote humilde en Manila a una de las figuras más influyentes de la Santa Sede, el cardenal Luis Antonio Tagle representa un modelo de liderazgo que fusiona tradición y cambio, fe y acción. Su recorrido es, sin duda, una historia aún en desarrollo dentro de la historia más amplia de la Iglesia Católica. El cardenal Luis Antonio Tagle, nacido en Filipinas en 1957, ha recorrido un camino esclarecedor que lo ha llevado desde una infancia sencilla hasta convertirse en una de las personalidades más influyentes de la Iglesia Católica en la actualidad. Su historia comienza con un origen humilde, en el seno de una familia profundamente comprometida con la fe católica. Incluso a una edad temprana, Luis Antonio Tagle demostró una sensibilidad notable hacia el sufrimiento de los demás y un deseo incansable de servicio. Aquello que para otros podía ser considerado una vocación religiosa, para él se convirtió en un propósito de vida, una entrega espiritual destinada a aliviar el dolor de los menos afortunados y proteger a los oprimidos. La trayectoria que forjó lo llevó a dar un paso decisivo en 2011, cuando fue nombrado arzobispo de Manila. Aquel fue un momento determinante en su carrera eclesiástica. Su actitud humanitaria y su estilo pastoral le granjearon la reputación de reformador, un líder que no solo defendía los principios progresistas, sino que también encarnaba una nueva manera de entender la responsabilidad pastoral en el siglo XXI. En tiempos en los que la Iglesia Católica afronta múltiples desafíos, especialmente en su relación con la sociedad contemporánea y las demandas de un compromiso auténtico con la comunidad, Tagle ha impulsado una nueva corriente que coloca en el centro valores esenciales como la compasión, el diálogo y la humildad. Su compromiso inquebrantable ha sido reconocido no solo en Filipinas, sino en la comunidad católica internacional. En particular, su figura ha sido venerada por los trabajadores filipinos que residen en el extranjero, quienes han encontrado en él una voz de esperanza y justicia. Sin embargo, la tarea que enfrentan no es sencilla. Como cabeza de una de las diócesis más extensas del mundo, ha debido sortear el desafío constante de equilibrar el respeto por las tradiciones con la necesidad urgente de promover reformas que permitan a la Iglesia responder a los cambios del presente. Tagle se distingue por su franqueza, su autenticidad y su capacidad de conectar con las personas a un nivel profundo y genuino. Lejos de las tentaciones del poder o del dinero, su atención permanece enfocada en proteger y servir a los más vulnerables. Sus enseñanzas, además de contar con un sólido fundamento teológico y académico, poseen un carácter íntimo que ha logrado conmover los corazones de millones. Por ello, no es sorprendente que haya sido cariñosamente llamado el Francisco de Asia, en alusión al Papa Francisco, con quien mantiene un lazo estrecho y con quien comparte principios, estilo de liderazgo y visión eclesial. Su creciente notoriedad internacional no ha sido fortuita. Ha sido promovido a cargos de gran relevancia dentro de la estructura del Vaticano, consolidándose como una de las voces más influyentes de la Iglesia en la actualidad. Su liderazgo ha destacado en la lucha contra la pobreza, en la defensa del medio ambiente y en el auxilio a las víctimas de desastres naturales. Causas que abanderó durante su gestión como presidente de Caritas Internationalis, una organización de la Iglesia que opera en más de 50 países. Gracias a su visión de una Iglesia misericordiosa y activa, Tagle se ha convertido en un actor clave en el proceso de moldear el futuro del catolicismo a nivel global. En 2019, el Papa Francisco lo designó prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, uno de los cargos más importantes de la Curia romana. Esta posición, conocida en algunos círculos como la del Papa Rojo, le confiere una influencia considerable en la orientación de las misiones católicas alrededor del mundo.
Este nombramiento, considerado el logro más significativo de su vida eclesial, representa no solo la confianza absoluta del Papa en Tagle, sino también la esperanza de que bajo su guía, la Iglesia pueda fortalecer su presencia en regiones clave como Asia, África y América Latina. Tagle ha asumido la responsabilidad de liderar la expansión del catolicismo en estos territorios, reconocidos como los futuros centros de la fe católica en el próximo siglo. Pero su papel no se limita a la dirección administrativa. Tagle es también un hábil diplomático que busca construir puentes entre diversas culturas y reconoce el valor de la diversidad en la misión evangelizadora de la Iglesia. Consciente de que la supervivencia y el crecimiento del catolicismo requieren de estrategias flexibles y de una profunda comprensión de los tiempos, Tagle ha promovido un enfoque pastoral atento a las necesidades cambiantes de las comunidades. Su sensibilidad y pensamiento teológico lo han convertido en un innovador. No solo ha contribuido a la difusión de la fe cristiana, sino que ha ayudado a conformar una imagen de la Iglesia más abierta, humana y respetuosa. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿está preparado el cardenal Luis Antonio Tagle para suceder al Papa Francisco? Sus esfuerzos por construir una iglesia más progresista, cercana a la gente y acorde con sus necesidades parecen indicar que podría ser el llamado a continuar el legado de Francisco. A medida que el cardenal filipino prosigue su labor de servicio y renovación, la comunidad católica mundial observa con atención el desarrollo de su trayectoria. Cada vez son más frecuentes las especulaciones sobre su papel en el Vaticano y sobre la posibilidad de que llegue a ocupar el trono de Pedro en el futuro. De ser así, ¿cómo sería una iglesia dirigida por Tagle? La Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa Francisco, ha experimentado un cambio de enfoque profundo hacia los marginados. Esta no es una iniciativa temporal, sino el corazón de una misión fundamental: llevar justicia, compasión y apoyo a los más vulnerables. En esta misión, el cardenal Luis Antonio Tagle es una de las figuras más relevantes. Él y el Papa Francisco comparten una visión común de la Iglesia, aquella en la que los pobres no son simplemente beneficiarios de ayuda, sino el centro de toda acción pastoral. Una iglesia misionera y abierta al mundo no puede limitar su existencia a los confines solemnes de sus muros. Así lo creen aquellos que, como el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle, sostienen que la verdadera esencia de la Iglesia Católica se encuentra en la calle, junto a quienes viven al margen de la sociedad. Esta convicción ha sido el eje de los esfuerzos del Papa Francisco por reformar la Iglesia, haciéndola más accesible y cercana a las personas, y alejándola de un enfoque centrado exclusivamente en los rituales formales. Con esta misión como guía, el cardenal Tagle ha dado pasos audaces, sin temer adentrarse en los espacios donde la dignidad humana clama ser escuchada. Ha optado por conocer y acompañar a los pobres, a los trabajadores inmigrantes y a las comunidades más olvidadas. Su pensamiento es claro: si la Iglesia no camina junto a ellos, corre el riesgo de alejarse irremediablemente del mundo moderno. En su calidad de presidente de Caritas Internationalis, una organización caritativa católica presente en 165 países, el cardenal Tagle ha liderado numerosas campañas de vital importancia. Bajo su dirección, Cáritas ha coordinado programas dirigidos a combatir la pobreza, brindar refugio a los desplazados y hacer frente a desafíos de gran escala como el cambio climático y las pandemias globales. Su liderazgo ha transformado a Cáritas de una simple organización benéfica en una plataforma comprometida con la promoción de la justicia social, la defensa de los derechos humanos y el apoyo activo a las comunidades devastadas por catástrofes naturales y conflictos bélicos. Además de su labor humanitaria, Tagle ha sido una voz que resuena con fuerza en los debates sobre la política global. Ha abordado temas como la desigualdad económica, la explotación laboral y la protección de los derechos de los migrantes, insistiendo en que la caridad verdadera no se limita a aliviar el sufrimiento, sino que implica también transformar las estructuras sociales que perpetúan la injusticia. En sus discursos ante foros internacionales, Tagle ha enfatizado de manera constante que la raíz de la compasión genuina se encuentra en la escucha activa. Ha sostenido que solo escuchando se puede llegar a entender verdaderamente al otro,
y que solo desde esa comprensión puede nacer un amor auténtico y transformador. En una de sus declaraciones más recordadas expresó: si escuchas, estarás dispuesto a amar, y quienes aman, nunca se cansarán de escuchar. Esta filosofía de liderazgo marca una diferencia sustancial respecto al tradicional modelo jerárquico que ha prevalecido en la Iglesia Católica. Tagle se aleja de una visión vertical del poder y prefiere promover el diálogo, sobre todo con aquellos que han sido silenciados o excluidos de la sociedad. Esta actitud ha hecho de él una de las figuras más queridas y respetadas dentro de la Iglesia Católica mundial. Sin embargo, su enfoque en cuestiones sociales no ha estado exento de críticas. Algunos sectores conservadores de la Iglesia han manifestado su preocupación por el énfasis que tanto Tagle como el Papa Francisco ponen en asuntos como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Argumentan que tales prioridades podrían desviar la atención de las enseñanzas doctrinales tradicionales y que la Iglesia debería enfocarse más en la defensa de sus valores espirituales, evitando involucrarse de manera excesiva en debates políticos o movimientos sociales. A pesar de estas críticas, el Papa Francisco y el cardenal Tagle se mantienen firmes en su convicción de que, si la Iglesia no aborda los problemas que aquejan a la humanidad, corre el riesgo de perder su relevancia en un mundo que cambia rápidamente. Ambos comparten la idea de que la fe no se limita a la liturgia o los sacramentos, sino que debe encarnarse en actos concretos de amor y servicio en la vida cotidiana. Además de su dedicación a los pobres y marginados, Tagle es un defensor activo del diálogo interreligioso. Cree firmemente que la conversación respetuosa entre credos no solo favorece el entendimiento mutuo, sino que también abre caminos para que la Iglesia Católica se acerque a un mundo cada vez más plural y diverso. Sus esfuerzos por colaborar con otros líderes religiosos han ayudado a construir una imagen de la Iglesia como una institución abierta, tolerante y solidaria. Este compromiso es de especial relevancia en un contexto global donde los conflictos religiosos y culturales continúan siendo fuente de división y violencia. Con todos estos méritos y esfuerzos, el cardenal Luis Antonio Tagle es considerado hoy uno de los posibles candidatos a suceder al Papa Francisco. No solo posee una visión estratégica del futuro de la Iglesia, sino que también demuestra las cualidades de un líder compasivo, capaz de establecer conexiones profundas y sinceras con las personas. Bajo su influencia, la Iglesia Católica avanza lentamente hacia una postura más cercana a la gente, en particular a los sectores más vulnerables. En tiempos de incertidumbre y de cambios rápidos, el mensaje de Tagle recuerda que la fe no es simplemente una creencia, sino un acto concreto de amor manifestado en cada día. En muchos aspectos, el catolicismo moderno se está moldeando ante nuestros ojos, impulsado por las acciones decididas de líderes como el Papa Francisco y el cardenal Tagle. Esta nueva orientación, centrada en los marginados, podría inaugurar una comprensión renovada de la misión de la Iglesia en el contexto de un mundo en transformación. Sin embargo, tras los gestos de piedad y la aparente unidad que proyecta la Iglesia Católica Romana, se esconde una silenciosa pero intensa lucha por el poder. La llegada del Papa Francisco al trono de Pedro marcó el inicio de un enfrentamiento ideológico cada vez más visible entre los sectores reformistas y los conservadores dentro del Vaticano. Mientras el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle lideran el movimiento reformador, abogando por una iglesia comprometida con la justicia social, cercana a los pobres y promotora del diálogo interreligioso, se enfrentan a la resistencia de quienes temen que tales cambios socaven los fundamentos de la tradición católica. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha adoptado medidas que buscan modernizar la Iglesia. Ha pedido la superación del clericalismo, ha promovido la descentralización de la toma de decisiones y ha exigido mayor transparencia en la administración financiera del Vaticano. Una de sus advertencias más enfáticas ha sido sobre el cambio climático, al que describe como una amenaza existencial para la humanidad si no se actúa con urgencia. Estas iniciativas, aunque alabadas por muchos, han generado polémica dentro de los sectores conservadores, quienes consideran que las prioridades sociales del Papa Francisco y de Tagle desvían la atención de las enseñanzas esenciales de la fe.
Otro tema que ha generado divisiones es el papel de las mujeres en la Iglesia. Francisco ha abogado por ampliar las oportunidades de liderazgo para las mujeres en la estructura eclesial, un movimiento que ha provocado la reacción de los sectores más tradicionalistas, quienes consideran que se pone en riesgo el orden religioso histórico. Dentro del Vaticano, no todos los altos cargos apoyan las reformas impulsadas por Francisco y respaldadas por Tagle. Algunos obispos y cardenales influyentes han expresado públicamente su desacuerdo con el rumbo reformista. Y ciertos grupos han llegado a solicitar la convocatoria de un concilio que revise el liderazgo actual de la Iglesia. Entre los temas más controvertidos se encuentra la reforma financiera del Vaticano. Durante décadas, las operaciones financieras de la Santa Sede estuvieron marcadas por la opacidad. El Papa Francisco ha ordenado investigaciones y ha iniciado procesos de reforma que afectan a intereses profundamente arraigados. Como responsable de la gestión financiera de las actividades caritativas, el cardenal Tagle ha tenido que enfrentar fuertes presiones de parte de estos grupos de poder. Un factor adicional que incrementa las tensiones es la cuestión de la sucesión papal. Aunque el Papa Francisco no ha designado públicamente a un sucesor, la prominencia de Tagle ha llevado a muchos a especular que podría ser el principal candidato. Esta posibilidad ha intensificado la rivalidad entre las facciones dentro del Vaticano, mientras los reformistas buscan a alguien que continúe el legado de Francisco. Los conservadores ansían un líder que restaure el enfoque tradicionalista. Aunque el epicentro de estas disputas es el Vaticano, sus consecuencias trascienden las fronteras de Roma y afectan a las comunidades católicas de todo el mundo. La Iglesia Católica, como institución global de enorme influencia religiosa, política, cultural y social, se encuentra en una encrucijada histórica. Las recientes reformas han ampliado su alcance y han cambiado la manera en que sus líderes abordan los complejos desafíos del mundo contemporáneo. Sin embargo, este proceso de transformación no ha sido pacífico. Los sectores tradicionalistas siguen ocupando posiciones de relevancia, y su oposición a los cambios ha generado una división creciente entre quienes promueven la innovación y quienes defienden el catolicismo más ortodoxo. La lucha por el futuro de la Iglesia Católica continúa. Y en medio de esta lucha silenciosa pero decisiva, figuras como el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle representan la esperanza de una Iglesia renovada, cercana a los más necesitados y en sintonía con los tiempos que corren. Esto plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo afrontará la Iglesia Católica los desafíos del siglo XXI? Y, en este proceso, ¿qué papel desempeñarán figuras como el cardenal Luis Antonio Tagle? Nos encontramos en una época de profundas transformaciones. Y es precisamente en este contexto donde líderes visionarios e influyentes como Tagle están impulsando un cambio que promete redefinir el rumbo del catolicismo contemporáneo. El cardenal Tagle es ampliamente conocido por su profundo sentido de servicio, por su férrea defensa de los pobres y marginados, así como por su constante compromiso con los derechos humanos. Además, su voz se ha alzado vigorosamente en favor de los derechos de los inmigrantes y de los grupos más vulnerables de la sociedad. Estos rasgos lo han convertido en un símbolo de esperanza para los sectores progresistas de la Iglesia en todo el mundo. Sin embargo, sus ideales y su visión renovadora no están exentos de dificultades, sobre todo porque la Iglesia continúa enfrentando luchas internas y desafíos externos de gran complejidad. Uno de los puntos fuertes que destacan en el liderazgo de Tagle es su capacidad singular para comunicarse y establecer vínculos genuinos con personas de toda condición. Puede predicar con la misma sinceridad e intimidad a una humilde congregación en Manila como representar al Papa en reuniones de alto nivel en los principales foros internacionales. Esta habilidad lo distingue como una figura excepcional dentro de la Iglesia Católica, en contraste con el estilo rígido y formal que a menudo caracteriza a otros miembros del alto clero. En lugar de ejercer el poder como una herramienta de imposición, Tagle prefiere liderar desde la compasión y la empatía, cualidades que han cimentado su influencia dentro de la Iglesia moderna. No solo promueve una religión abierta e inspiradora,
sino que también encarna el espíritu de innovación, un factor decisivo en la evolución del catolicismo. No obstante, su camino no ha sido fácil. La Iglesia Católica enfrenta cambios demográficos significativos. Mientras que en Europa y Norteamérica la cantidad de creyentes disminuye, el número de fieles crece rápidamente en Asia y África. Este cambio geográfico implica tanto oportunidades como desafíos, pues obliga a la Iglesia a replantear sus enfoques pastorales para atender las necesidades de una comunidad cada vez más diversa y culturalmente heterogénea. Al proceder de Filipinas, la nación con la mayor población católica de Asia, Tagle posee una ventaja invaluable para comprender los matices culturales de las regiones en desarrollo. Su perfil le ha convertido no solo en un representante destacado de la Iglesia en Asia, sino también en un puente natural entre las culturas occidentales y no occidentales, consolidando su papel como mediador entre la tradición y la modernidad. Además de su labor como líder religioso, el cardenal Tagle ha asumido un rol preponderante en cuestiones globales como el diálogo interreligioso y el cambio climático. Durante la Cumbre del Clima de París, hizo hincapié en los principios de justicia e igualdad, exhortando a la Iglesia a asumir un papel más activo en la protección del medio ambiente. Estas acciones han reforzado su imagen como un líder visionario, dispuesto a colaborar con el mundo moderno en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes de nuestra era. Aunque la trayectoria del cardenal Luis Antonio Tagle en el seno de la Iglesia Católica dista mucho de haber concluido, su legado ya ha dejado una profunda huella. Representa una nueva generación de líderes eclesiásticos dispuestos a desafiar barreras tradicionales y a trabajar por un futuro más inclusivo y abierto. Ahora que la Iglesia se encuentra en un punto de inflexión, Tagle podría convertirse en la figura clave que define el catolicismo del siglo XXI. No obstante, el centro de estas controversias sigue siendo el Vaticano. Las luchas internas de poder no solo repercuten en Roma, sino que también afectan a las comunidades católicas de todo el mundo. En Europa, donde el catolicismo ha visto menguada su influencia, la Iglesia enfrenta el desafío de atraer a los jóvenes. En América Latina, donde el catolicismo fue una vez predominante, el protestantismo gana terreno de forma acelerada. Y en Asia, aunque el catolicismo experimenta un crecimiento sostenido, aún se enfrenta a importantes barreras impuestas por los gobiernos y las culturas locales. Estos escenarios ponen de manifiesto que el futuro de la Iglesia dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio entre tradición y modernidad, entre conservadurismo y reforma. ¿Será la Iglesia capaz de adaptarse al siglo XXI sin renunciar a su identidad? La respuesta aún está por verse. Lo cierto es que estas luchas internas persistirán durante muchos años, como reflejo de las dificultades inherentes a esta era de autoridad católica en crisis. Las críticas hacia Tagle por parte de los sectores más conservadores han sido una constante, se le acusa de apartarse de los fundamentos teológicos en su empeño por responder a las nuevas exigencias sociales. La forma en que logre conciliar estas demandas contrapuestas determinará el legado que deje en los años venideros. El liderazgo se convierte así en el tema central del debate actual. Los acontecimientos que se suceden dentro de la Iglesia indican que la labor iniciada por el Papa Francisco requiere continuidad en manos de nuevos líderes capaces de servir a la institución con una visión renovada. La afinidad de Tagle con la visión de Francisco y su creciente poder dentro del Vaticano lo sitúan como un candidato potencial para influir de manera decisiva en el futuro de la Iglesia Católica. Sin embargo, la cuestión sigue abierta. ¿Resonará su visión en un colectivo tan amplio y frecuentemente dividido como el de los católicos romanos? El camino de Tagle aún se está construyendo. Las dificultades que enfrenta son considerables, pues se halla al frente de una organización sujeta a normas estrictas y a un entorno que cambia al mismo ritmo vertiginoso que el mundo secular. A pesar de ello, se espera de él no solo que mantenga el orden, sino también que inspire esperanza y se convierta en una fuerza capaz de unir a las personas. Su liderazgo tiene el potencial de marcar el inicio de una nueva Iglesia católica, caracterizada por la acogida, la sanación y el renacimiento.
En la carrera por el trono papal, uno de los adversarios más notorios de Tagle es el cardenal Pietro Parolin, considerado un candidato sólido y fuerte aspirante al papado. Tagle se encuentra entre los contendientes más destacados en la especulación sobre la sucesión de Francisco. Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano, ha desempeñado una función clave en la supervisión de la diplomacia y la organización de la Santa Sede. Su amplia experiencia en asuntos internacionales y su perfil conservador lo han convertido en el favorito de aquellos que anhelan un regreso a los valores tradicionales de la Iglesia. A diferencia de Tagle, cuya orientación es más pastoral y reformista, Parolin procede de Italia y forma parte del núcleo esencial de la Iglesia Católica, desde donde se enfrentan los retos que impone la evolución de la sociedad moderna. Su papel como secretario de Estado le ha permitido consolidar intrincados lazos geopolíticos y mantener la influencia vaticana en todo el mundo. Los sectores tradicionalistas lo consideran un genio político, capaz de manejar con habilidad la jerarquía interna del clero, en contraste con la imagen de Tagle, percibido como más cercano a la periferia de la Iglesia institucional. Desde su llegada al poder, Parolin ha trabajado activamente en la mediación entre las distintas camarillas que coexisten en el Vaticano. Ha adoptado un enfoque intermedio en temas polémicos, lo que le ha valido el respeto de quienes prefieren cambios graduales a transformaciones radicales. Sin embargo, sus detractores sostienen que su visión carece del impulso innovador necesario para afrontar los desafíos que enfrenta la Iglesia en la era de las revoluciones globales. El contraste entre Tagle y Parolin refleja las tensiones y contradicciones inherentes a la Iglesia contemporánea. Mientras Parolin representa la diplomacia convencional del Vaticano, Tagle encarna los valores postmodernos del liderazgo compasivo, inclusivo y centrado en las personas. Estas disparidades plantean interrogantes fundamentales sobre el futuro de la Iglesia. ¿Qué camino deberá seguir? ¿Qué tipo de líder será el más adecuado para guiar a la institución en los tiempos que vienen? La prominencia de Parolin pone de manifiesto el persistente dominio del clero italiano en la estructura burocrática del Vaticano. La elección del Papa Francisco, proveniente de América Latina, supuso un giro en esta tradición. No obstante, el apoyo de Parolin a un candidato que represente una línea más conservadora parece indicar un retorno a la dirección histórica de la Iglesia. La cuestión de la sucesión papal se complica aún más en este contexto, poniendo en juego la continuidad de la tradición frente a la necesidad de adaptarse a los tiempos modernos. Aunque tanto Tagle como Parolin son entusiastas de la labor de la Iglesia, sus trayectorias y visiones encarnan modelos diferentes de liderazgo. Ambos presentan argumentos sólidos en la carrera por el papado. La Iglesia, en algún momento, deberá decidir si desea estrechar sus lazos con el pueblo común y avanzar en sus esfuerzos de reforma, o si prefiere preservar la jerarquía clerical actual. La respuesta a esta pregunta determinará el destino de la Iglesia católica en las próximas décadas. La competencia entre Tagle y Parolin es reveladora de las profundas tensiones que atraviesa la Iglesia. Los medios de comunicación se han hecho eco de las especulaciones sobre quién será el sucesor de Francisco. El resultado de esta contienda no solo definirá la capacidad de la Iglesia para navegar en un mundo cada vez más politizado y complejo, sino que también forjará su identidad en el futuro. ¿Tiene usted alguna opinión sobre la posible elección del cardenal Tagle como próximo papa? ¿Quién considera que tiene mayores posibilidades de ascender al trono de San Pedro? Lo invitamos a compartir sus reflexiones en la sección de comentarios. Estaremos encantados de conocer su opinión.